Sin recetas le he puesto esta prédica. Los seres humanos tendemos a buscar recetas que funcionen como varitas mágicas. Nos gustan las recetas. Sí, que todo sea fácil, que todo sea sencillo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado remedios, medicamentos, porque alguien nos contó que le hizo buenísimo? O porque lo vimos en internet, o porque lo vimos en televisión. Porque nos encantan las recetas. Porque si usted tiene tal vez una uña con un hongo y alguien dando el testimonio dice, viera que Dios me reveló que si le pongo clara de huevo al dedo se me quitó. Yo sé que más de uno se llega a embarrar huevo en el dedo cuando llegan a la casa. Porque dice, eso es para mí. Porque nos gusta mucho la tendencia de las recetas. O sea, lo que le funcionó a algo, me tiene que funcionar a mí. Y no precisamente es así. Y hoy vamos a entender que Dios no usa ese tipo de recetas. ¿Cuántas personas no han gastado montones de dinero en dietas? Porque le funcionó a una persona. Yo tenía un compañero tremendo, y comenzó a tomar unas pastillas para adelgazar. Las comenzó a tomar y como a los 3 días le entró un virus. Casi se muere el hombre. Estuvo cerca de 3 semanas, pero fatal. Perdió, creo que fueron como 30 libras en 2-3 semanas. Obviamente suspendió las pastillas. Cuando él regresó a la oficina, como al mes, venía flaco. Y la gente comenzó, Merardo, pero ¿cómo es que estás tan delgado? Y dice, es que me compré unas pastillas buenísimas. Y el bandido andaba vendiendo pastillas por todo el país. Y donde la gente lo veía, es que estas pastillitas, vea, las empecé a tomar y en un mes no ve cómo estoy, 30 libras bajé. Y ahí andaba una caja de pastillas vendiéndola y la gente ahí de pan y agua, ¿verdad? Detrás de él. ¿Cuántos no hemos tomado cosas porque le funcionó a otro? Creyendo, y al tiempo nos damos cuenta que ni siquiera funcionó. Pues en el mundo espiritual es lo mismo. Dios nos trata de una forma unipersonal. Dios no tiene una receta para decir, si tiene tal problema, haga tal cosa y se le arregla. No, Dios nos conoce, sabe cómo actuamos, sabe qué es lo que necesitamos y tiene la medida exacta de lo que usted y yo necesitamos, pero hay que buscarlo. Pero nosotros como seres humanos nos gusta más copiar recetas. Tengo unos amigos en Costa Rica que nos contaron una historia real. Ellos les urgía vender la casa donde estaban viviendo porque querían irse a vivir a otra ciudad. Y llegó una mujer que bueno, pareciera que Dios la usaba en algún momento con palabra. Hizo una oración por ellos. Y después de que oraron, la mujer así como un poco místico, de esos que se ponen a hacer cosas, y le dijo, dice el Señor que agarren una Biblia y la siembren en el patio de su casa. Y que en menos de un mes la casa se les vende. Ellos agarraron la Biblia, la sembraron y como a los 15 días se les vendió la casa. Fue una maravilla. Yo no me atrevo a decir si fue Dios o fue casualidad o lo que sea, pero funcionó. Pero viera a partir de ahí el montón de gente sembrando Biblias en los patios de las casas. Hasta para que se le quitara la caspa, sembraban una Biblia. Porque como le funcionó, o como ellos dieron el testimonio, que pudo haber sido Dios o pudo haber sido una casualidad, solo Dios sabe. Pero lo que Dios le hace a una persona no es una regla, no es una receta. Dios le quitó la lepra a Naamán, diciéndole vaya al Jordán y se consume 7 veces. Y quién sabe cuántos centenares de leprosos después no fueron a consumirse 7 veces en el Jordán. Y después de la 7ª salían peor. Porque al hombre le gusta buscar recetarios, porque los recetarios son atajos para no tener que llegar a donde Dios quiere que lleguemos.
que es ahora íntima relación con Dios. En Hebreos 13:8 dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, pero los métodos que Dios usa con nosotros son diferentes. Lo que le funcionó a Jacob, lo que le funcionó a Isaac, lo que le funcionó a Oscar, lo que le funcionó a cualquiera de nosotros, no le va a funcionar a todas las personas, porque Dios tiene una forma diferente en la cual se revela y manifiesta su gloria a cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver dos historias bastante similares para poder explicar un poquito este principio, para entender que Dios en su majestad tiene una forma particular. Hay un verso precioso que a mí me encanta mucho, que dice que Dios nos llama por nuestro nombre. Y es que eso encierra que cuando uno lo llaman por el nombre es porque lo conocen. Si yo estoy acá y puedo decir, Yoredi, con solo que yo digo el nombre, él se siente identificado y dice, el pastor me conoce. No sé si a usted le ha pasado algo, que usted saluda a alguien y que no lo conozcan, que uno se siente, ay, mejor ni lo hubiera saludado. Yo estaba en un grupo de una iglesia muy muy grande y dentro del grupo que nos reuníamos llegó el líder de alabanza, un hombre que ha grabado discos y de todo, era bastante famoso, era el que le escribía y le componía a Danilo Montero. Entonces yo dentro del grupo yo me sentía como muy orgulloso de codearme, ¿verdad?, con este hombre. Y yo llegaba y él era muy simpático, hola Rigo, ¿cómo estás? Y un abrazo y nos saludábamos y ya yo decía, somos cuates, ¿verdad? Pero un día el líder nos puso en rueda y dice, yo quiero que usted ahora, vamos a empezar a orar y cada uno va a orar por la persona que está a la par. Entonces, si Juan tenía a la par a Enrique, entonces Juan hacía una oración a Dios por Enrique, ¿verdad? Y así iban orando todos, hasta que llegó donde este hombre importante y yo estaba a la par de él. Y el hombre comenzó a orar y le dice, Señor, yo te pido que bendigas a... Y no sabía quién era yo. Yo quiero que bendigas a este varón, dice. Y yo digo, ni me conoce. Según yo éramos amigos. Cuando te llaman por tu nombre, algo se activa en tu corazón. Se siente uno importante, se siente uno reconocido. Hay personas que tienen la facultad de que rápido se captan los nombres de todos. Y la segunda vez que lo ven, te llaman tu nombre, mira, se acordó mi nombre. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios no nos dice varoncito. No, Dios dice Fernando. Dios dice el nombre de cada uno porque nos conoce, interactúa directamente con nosotros. Entonces los dos casos que vamos a ver hoy de historias que se cruzan para entender este principio, la primera es la de Abraham, que hemos hablado mucho, y los que tienen Biblia les invito a abrir Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, versículo 9, un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios.
Es un pasaje precioso que posiblemente todos conocemos. Abraham y Sara eran viejos, Sara era estéril y Dios los bendice con un hijo ya en la propia vejez. Dios de Abraham iba a levantar el pueblo de Israel que está sobre la tierra, iba a bendecir a todos sus hijos, inclusive usted y yo. Entonces Isaac era no solo el hijo, sino era el más grande tesoro que podía tener Abraham. Era todo lo que significaba para él. Y en algún momento Dios le pide, ya después entendemos que era para probar su corazón, pero le pide: Abraham, quiero que tomes a tu único hijo y me lo entregues en holocausto. Yo casi estoy seguro que ninguno de los que estamos acá lo haría. Ningún padre de familia lo haría por nada. Bueno, voy a llevar a mi hijo a que le corten la cabeza, a que lo maten para agradar a Dios. Algo rarísimo, porque Dios nunca fue un Dios, o ha sido un Dios que acepte o que pida sacrificios, pero la soberanía de Dios es extensa y Él hace lo que Él quiera. Y le pide esto, y Abraham muestra un corazón tan correcto que con todo el dolor se lleva a su hijo y lo lleva hasta el monte, 3 días de agonía, lo lleva, lo amarra, lo pone en el altar de los holocaustos, y posiblemente el muchacho ahí pegando gritos, pensando: mi papá se volvió loco, y agarra el cuchillo, lo levanta, y donde ya viene con toda la decisión, dice que una voz del cielo apresurada le grita: detente. ¡Qué fiesta! ¡Qué alegría! Ya vi tu corazón, ya vi que me amas, ya vi que estabas dispuesto a entregarme todo tu tesoro. No le hagas ningún daño al muchacho, desátalo. Glorioso. Y yo creo que con esta historia se formó el pueblo de Israel, entendiendo cómo era Dios, de amor, de bondadoso, pero también cómo era Abraham, que había sido tan fiel a Dios, de estar dispuesto a entregar su propio hijo para agradar a Dios. Yo creo que después del sacrificio de Cristo, este es el sacrificio que más se le acerca a un ser humano a lo que hizo Jesús. El Padre entregó a su propio hijo, Isaac estaba entregando a su propio hijo por obediencia a Dios. Muchos años después vamos a encontrar una historia que se correlaciona con ella, y está en Jueces 11:30, y es la historia de uno de los jueces llamado Jefté. Jefté era un hombre que había nacido fuera del matrimonio, y aparentemente era hijo de una mujer de cuestionada reputación. Muchos aseguran que era hijo de una prostituta, o por lo menos era de una mujer de una reputación totalmente deshonesta. Entonces Jefté se forma y se cría como con el complejo dentro de sus hermanos, que eran un montón. Dentro de sus hermanos todos eran hijos de la mamá, de la esposa del papá de Jefté, pero él era el hijo que había nacido de una mujer y vivía con ellos. A tal grado que en algún momento, cuando los hijos están grandes, le exigen al padre que expulse a Jefté de la casa, porque él no merece estar en un lugar como ese. ¡Qué terrible! Bueno, eso hace que posiblemente Jefté era un hombre con traumas, con indecisiones. Nosotros al final de cuentas somos el producto de cómo nos criaron, y si de niños nos dieron seguridad, nos afirmaron, nos dieron valores y de todo, posiblemente vamos a ser personas muy sólidas. Aparte cuando Dios hace un milagro, pero si de niños nos maltrataron, nos abusaron, nos violentaron y de todo, posiblemente cuando somos grandes vamos a ser muy tímidos, muy indecisos, muy inseguros. Entonces Jefté, por esa crianza, termina siendo un hombre muy, muy indeciso. Y dice Jueces 11:30, y Jefté hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos,
Quien salga primero a la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Cuando Jefté volvió de su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía, que me has destrozado por completo! Eres la causa de mis desgracias. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, ¿le has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, respondió él. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, cuando volvió su padre, y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó una costumbre israelita que de todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueron a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galat. Quiero hacer un paréntesis sobre esta historia, porque esta historia tiene 2 interpretaciones teológicas, y causa a veces confusión, y las 2 pues tienen su arraigo, ¿verdad? Pero una es que se dice pues que efectivamente lo que Jefté le dijo a Dios era que la persona que saliera a recibirlo la mataba, la entregaba en holocausto. Y aparentemente todo nos hace ver que la mató. Sin embargo, hay otra línea teológica, otra exégesis que se hace sobre esta parte, donde dice que no puede ser, que Dios no es un Dios que acepte sacrificios humanos. Entonces, que más bien tenía que ver con que la hija nunca se casaría o que quedaría virgen por el resto de su vida y que él no tendría descendencia. Analizando las 2, analizando la palabra de Dios, estudiando un poquito, yo soy de la tendencia teológica y creo, según la palabra de Dios, que sí, era un holocausto, era un sacrificio, que no era que la tenía que dejar virgen por el resto de su vida, no, era que la tenía que matar. Tal es así que si en lugar de la hija hubiera salido un siervo, pues el castigo no hubiera sido que el siervo se quedara virgen el resto de la vida, no, era el holocausto. Entonces, respetando lo que algunos piensan, y lo digo principalmente porque eso se pone en internet y sé que ahí a veces se generan muchos comentarios, respetando las 2 líneas teológicas, yo creo que hay suficiente contenido bíblico para entender que sí se trata de un sacrificio y clarito. Jefté era el juez de Israel, contaba con la bendición de Dios. Dios lo levantó a ese muchacho lleno de complejos, a ese muchacho que lo habían despreciado, el hijo de una mujer cuestionada, el de la vergüenza. Dios lo llama, lo levanta y le comienza a dar victorias y llega a ser el juez de Israel. Pero ese juez tenía tanto temor, tenía tanto miedo, y cada vez que iba a la batalla decía: Señor, yo voy, pero usted tiene que ir conmigo. Señor, yo voy, pero no me deje solo. Él necesitaba tanto la seguridad de Dios, y Dios se la iba dando y se le iba dando hasta el momento donde Jefté llega a entender y dice: no, Dios está conmigo. Pero se van a enfrentar a un ejército muy poderoso que era el ejército de los amonitas. Los amonitas venían arrasando con todo. Y cuando nosotros pasamos tiempos de miedo, pues a veces metemos la pata. Nunca tomemos decisiones cuando estemos bajo una gran presión. Pospongamos las decisiones. Dice por ahí un dicho: una mala situación nunca cerró un buen negocio. He visto personas que prácticamente han regalado una casa,
por una desesperación y la vendieron baratísima, alguien se aprovechó de ellos, o un carro, o han tomado decisiones que no tenían que tomar. Pero después cuando vuelven a decir, qué bárbaro, ¿cómo hicimos eso? ¿Por qué hicimos eso? Bueno, pues Jefté, cuando se va a enfrentar a los amonitas, le da mucho miedo. Entonces, como para garantizarse, para tener garantía de que iban a ganar, tiene una idea terrible, o sea que se convirtió en algo terrible. Y él le dice, Señor, si me das la victoria contra los amonitas, yo te prometo. Y ahí es donde nosotros nos metemos a veces en broncas con Dios. Le prometemos cosas a Dios en los momentos terribles y después se nos olvida que le prometimos a Dios. ¿Cuánta gente que posiblemente usted y yo conocemos, o a lo mejor estemos por acá, no le han prometido a Dios cualquier cosa en un momento terrible? Señor, si sanas a mi hijo, te prometo esto y esto. Se sanó el hijo y a los días se olvidó la promesa. Señor, si tú me das este trabajo, yo te prometo tal y tal cosa. Le dio el Señor el trabajo y la persona no lo hizo. Señor, si arreglas mi situación familiar, yo te prometo, porque esas promesas no están basadas en fe, están basadas en miedo. Y posiblemente si te vas a un hospital o a una corte, vas a encontrar una gran cantidad de personas haciéndole promesas a Dios. Ay, Diosito, yo te prometo, si salimos de esa vez, yo te prometo, y comprometiéndose con Dios. Pero lamentablemente el ser humano, ya cuando pasa el susto, se le olvida. Dice el libro de Eclesiastés, quiero que entiendan algo, se me bloqueó el bosquejo, entonces voy a irme a puro instrumento, ¿verdad? A lo que estudié. Dice el libro de Eclesiastés, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque el que promete y no cumple tendrá el juicio de Dios. Así que yo les advierto, iglesia, vea, no le prometa cosas a Dios, o prométale cosas que usted está completamente seguro. Porque claro, cuando prometemos y cumplimos tenemos una gran bendición. Pero si usted le dijo al Señor, no al pastor, Señor, si usted me da este trabajo, si me sale este negocio, yo voy a entregar X cantidad para tu obra. Es mejor que lo haga. No tiene que hacerlo. Y usted sabe que nosotros no enseñamos que se hagan esas cosas. Pero si usted lo dijo, hágalo. Porque con Dios no podemos jugar de prometer y que después no era. Es que me salieron muchas cosas y no pude. Bueno, Jefté le hace una promesa a Dios complicada y le dice, Señor, si me das la victoria contra los amonitas, yo te prometo que cuando venga de la victoria, la primer persona que salga a saludarme, te la ofrezco en sacrificio. Jefté era bien vivillo y ya les voy a explicar por qué. Porque la costumbre en esos tiempos era que cuando los señores venían de la guerra, el que tenía que ir a recibirlos era un siervo. El siervo salía al encuentro y el siervo iba normalmente con agua, iba con animales, iba con sandalias y les refrescaba y los ponía para que cuando ellos llegaran ya, ingresaban a la ciudad, ya venían presentables y frescos para la victoria. Entonces pues Jefté a lo mejor hizo un mal cálculo y dice, bueno pues al final de cuentas tengo muchos siervos, el primero que salga se lo ofrezco al Señor. Le prometió algo a Dios que hasta puede ser que vaya en contra de la naturaleza de Dios, pero se lo prometió. Resulta que Dios le da la victoria, vencen al poderoso ejército de los amonitas y viene Jefté victorioso, contento, feliz. Y dice, vamos a ver cuál es
el que se sacó la rifa. Vamos a ver quién es el premiado. Y para gran asombro de él, la primera persona que viene es su única hija. Dice que no tenía ni hijos, hombres, tenía una sola hija. Su tesoro, su orgullo, su oportunidad de hacer descendencia. Y la pobre muchachita dice que vienen al ritmo de los panderos y ella viene danzando, toda contenta, a recibir al papá. Y dice que él se destroza, agarra sus vestidos y los rompe como duelo, se tira al suelo a pegar gritos, a llorar, porque le prometí a Dios y lo que prometí lo tengo que cumplir. Él le explica a la muchacha y le dice: me has amargado mi vida, no sabes lo que has hecho. Y la muchacha le dice: papá, pues si usted le ofreció esto a Dios, cúmplalo. Porque la gente tenía un concepto y una palabra tan clara y tan fuerte con respecto a esto que tal vez no se tiene ahora. ¿Sabe que uno de los mandamientos que tenemos es: no tomarás el nombre del Señor en vano? Y nosotros ahora en nuestra sociedad se toma el nombre de Dios en vano todos los días. Nos comprometen: sí, Señor, yo voy a hacer esto. Yo me comprometo, esto lo voy a hacer. Yo me encargo. Y no lo hacemos. Señor, si esto me sale, sí lo hago. Yo voy a hacer tal cosa. Y a veces en el servicio, en el calor de la adoración, del entusiasmo que tenemos en presencia de Dios, es muy fácil de decir: Señor, yo te prometo que saliendo de aquí voy a hacer esto y esto y esto. Hay personas que Dios les ha tocado en medio de servicio y han dicho: Señor, yo sé que tengo que pedirle perdón a X persona y hoy lo voy a hacer saliendo del servicio. Pero ya cuando salen del servicio, se van a almorzar y se quedan pensando y dicen: más adelante, otro día lo hago. Es que qué vergüenza. Es que la verdad es que todavía no estoy preparado. Y así acarreamos maldición para nuestra vida. Iglesia, prométale cosas a Dios que usted esté seguro que las va a cumplir, porque van a bendecir muchísimo su vida. Porque más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidos. Pero si usted no está seguro, si usted no está segura, vea, guárdese sus promesas. Guárdese, no se deje llevar por esos impulsos que nos pueden meter en problemas con Dios. La muchacha le dice: papá, nada más te pido algo, que por favor, ya no me voy a casar, voy a morir virgen, o sea, no voy a poder tener hijos ni nada. Yo quiero ir 2 meses a llorar por las montañas. Esta desgracia. Se va con sus amigas y es toda una tradición que hasta el día de hoy se celebra en Israel, que las mujeres cuando van a ser desposadas van a sus montes y tienen como una celebración, una conmemoración por ahí. Y dice la palabra de Dios que cuando llega, seguido el tiempo, dice que él cumple su promesa, o sea, hace el holocausto. Y cuando está haciendo el holocausto, es el momento que quiero llegar, yo me imagino que él tiene ya a su hija en el altar, a como la tuvo Abraham a Isaac. Y yo creo que como ser humano, seguro piensa: bueno, así como Dios le detuvo el brazo a Abraham, posiblemente a mí me lo va a detener. Porque a Dios no le gustan los sacrificios. Cuando usted tiene una referencia de algo que pasó y de cómo actuó Dios, posiblemente dice: así como Dios ayudó a tal persona, así como Dios sacó de esto, así como Dios estableció esto, yo sé que así lo puede hacer conmigo. Pero Dios no tiene recetas. Lo que Dios hace con una persona puede ser totalmente diferente de lo que hace con otra, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe el porqué de las cosas. El sacrificio, el escenario que tenemos de Abraham está obedeciendo algo que Dios le había pedido.
Pero si vemos la foto del momento, vemos a Abraham, vemos el altar, vemos a Isaac y vemos el cuchillo. Esa es la foto. Pero si nos vamos a la historia de Jefté, Jefté no está siguiendo una orden de Dios. Jefté está cumpliendo imprudentemente una promesa que él le hizo a Dios que nunca tenía que hacerlo. Pero si vemos la foto de ese momento, vamos a ver a Jefté, vamos a ver el altar, la muchacha amarrada y un cuchillo. La misma foto. Y así como Dios le detuvo el brazo a Abraham, posiblemente se lo va a tener que detener a Jefté. Porque a Dios no le gustan los sacrificios. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande. Y podemos decir muchas cosas. Y yo me imagino a Jefté con el cuchillo preparando todo. Y dice, yo sé que en cualquier momento va a venir un ángel y me va a decir, ¡detente! Estoy seguro. Y seguro subía el cuchillo y dice, a la 1, a las 2, y nada de ángel. A las 2:30. Vamos a contar otra vez. Porque así somos. Hasta que llegó el momento donde se agotaron los recursos, hizo el holocausto. Y a lo mejor dice, ¿por qué Abraham sí y a mí no? Y es lo que muchos cristianos hoy viven y se amargan y hasta se enojan con Dios. Señor, ¿por qué a tal persona sí le respondiste y a mí no? ¿Por qué sanaste a esta persona y a mí no? Señor, ¿por qué sí le resolviste la situación a esta persona y por qué a mí no? Y a veces estamos hasta declarando y haciendo muchas cosas, diciendo lo que Dios va a hacer por lo que hizo en otros, pero no. Yo sé de muchas personas que Dios ha sanado de un cáncer. Conozco muchas personas que Dios ha sanado de cáncer. Bueno, muchas no, bastantes personas. Bueno, este año nosotros le hemos clamado a Dios por 2 personas de nuestra familia y se murieron. Mi cuñado y mi hermano. Personas jóvenes, pastores, servidores de Dios, con ministerios. Y le clamábamos a Dios, cadenas de oración. Y podemos decir, Señor, así como sanaste a tal, así como sanaste a este, así como levantaste a este, yo te pido que levantes a mi hermano. Pero Dios no tiene recetas. Dios nos conoce por nuestro nombre y tiene decisiones y acciones definitivamente con cada uno de nosotros. Eso se llama soberanía de Dios, que nos cuesta entenderlo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Yo quiero, iglesia, que entendamos que el Señor nos conoce más de lo que nosotros pensamos que nos conoce. Y me gusta cuando el salmista le dice al Señor, el salmista David, que era un hombre muy íntegro, y le dice al Señor, Señor, escudriña mi corazón, porque ni siquiera yo sé lo que hay ahí adentro, pero usted sí. Nosotros a veces nos queremos engañar a nosotros mismos, pero Dios conoce lo que está muy escondido en el corazón de cada uno. Y a veces dentro de la persona que le está diciendo, Señor, si usted abre esta puerta, yo voy a hacer esto, y estamos, y Dios ve el corazón y dice, mentira, yo sé que si se lo doy no lo hace. Entonces Dios no contesta la oración de esta persona a como la persona quería, porque Dios conoce el corazón. Porque puede que lo que le pida Arturo a Dios sea lo mismo que yo le esté pidiendo a Dios. Pero puede que Dios vea el corazón de Arturo y le dice, sí se lo voy a dar, porque él lo puede sostener y va a ser para bendición de su vida. Pero a Fernando no, porque más bien va a ser un lío para él.
Pero qué fácil es orar: Señor, así como le resolviste a Arturo, yo te pido que me resuelvas a mí. Y no se vale, porque todos son diferentes. ¿Cuántos padres hay aquí que tengamos más de un hijo? Qué montón, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros mismos a nuestros hijos los diferenciamos? Porque a este sí le di permiso de hacer tal cosa y a este no, si los dos son hijos, si los amo igual. Porque yo los conozco y sé que este bandido es obediente, pero este no. ¿Verdad que a veces somos como crueles con nuestros hijos? Y nuestros hijos no, pero ¿por qué a él sí? Entonces uno se saca la chancleta y le dice: porque sí. Y punto, para no responder nada, ¿verdad? Bueno, pero en el fondo es porque yo lo conozco. Porque yo sé que si a este le doy lo que está pidiendo, no es capaz de usarlo bien. Porque a tal sí le dan permiso de salir y a mí no me dan permiso de salir. Bueno, porque tal yo lo conozco, que cuando sale sé exactamente lo que hace. Yo le digo que esté a las 10 y está a las 10, pero el otro cuando sale se junta con malas amistades, hace esto y esto. Y si le digo que esté a las 10 o a la 1 de la mañana y no sé dónde está. Entonces a la hora que me piden permiso soy diferente. ¿Es cierto? Y los amo exactamente igual, pero es que los conozco. Y así es Dios con nosotros. Nos conoce y a veces podemos estar clamando, gritando, llorando, ayunando: Señor, dame eso. Y el Señor dice: siga revolcándose, no se lo doy. ¿Por qué? Porque te conozco, mosco, dice el Señor a uno. Por eso es que nosotros estamos doctrinalmente un poco en contra de esas declaraciones que se acostumbra a hacer mucho ahora en las iglesias. Señor, yo declaro que tú me vas a dar el carro del año este año. Y Dios te dice: está loco, se lo doy y usted se me pone a traficar cocaína por todo lado. Entonces, ¿por quién soy yo para exigirle a Dios lo que Dios me tiene que dar? Si Él me conoce y sabe lo que me conviene. Vosotros pues, dice Mateo 6, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? Venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. Como en el cielo, también aquí en la tierra. No mi voluntad. Puede que lo que yo le estoy pidiendo a Dios no es la voluntad de Dios. Y algunos han sacado de contexto algunas cosas y le exigen a Dios. Como esta en Juan 14: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces muchos agarran ese versículo y dicen: la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, lo hará. Pero no le den el contexto. No, si es para glorificar el nombre de Dios. Si es con respecto a los planes y los proyectos de Dios. No es que Dios es nuestro empleado. Si nosotros aún siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? No es que Dios no nos quiere, es que Dios sabe lo que necesitamos. Porque dice la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque están pidiendo para sus propios placeres y deleites. Entonces no es que todo lo que pidamos se nos dará, no, conforme a su voluntad. Y hoy que vivimos un evangelio tan comercial en muchos lados, y la gente orándole a Dios: Señor, yo necesito un 2020. Vea el carro que tengo, da vergüenza, es un 2018. Yo soy un hijo del rey, yo tengo que andar en el carro del año. Ya ese carro ni huele a muñeca, se le rompieron los plásticos.
Me da vergüenza. Y oigo gente orándole a Dios así. Gente con un techo digno, donde Dios le ha dado una casita, le ha dado todo. Señor, yo te pido y exijo tus promesas, que me des una casa donde viven los ricos, y que pueda tener esto y que pueda tener lo otro. Señor, salió el iPhone 11, ya a mí me da vergüenza andar con el 10. Entonces dice la palabra de Dios: ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites y placeres. Y es ahí donde se nos cambia un poquito el concepto de pedir a Dios. Dios es soberano, iglesia. Todo, dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Él hace. Es soberanía. No es un Dios de recetas. No es que porque arregló tal cosa, ahora exijo que me la arregle a mí. No sabemos qué le dijo a Jefté a Dios, pero bien le pudo haber dicho: Señor, yo te pido que así como detuviste la mano de Abraham, así detengas la mía, porque tú eres justo. No. No es un Dios de recetas. Es un Dios que nos conoce por nuestro nombre, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Claro que tenemos todo derecho de pedirle a Dios. Yo sé que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces lo mejor para nosotros no es lo que nosotros queremos. Y qué bonito cuando aprendemos a vivir en la obediencia de Dios. Uno de mis textos favoritos de Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Pensamientos de bien y no de mal. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que somos su máximo tesoro, que quiere lo mejor para nosotros. Que si solo nos mantenemos en obediencia a Él y en rectitud conforme a su palabra, Él nos va a ir dando todo lo que necesitemos para ser felices. Y que le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a todos los que le pidan. ¿Cuántos tienen un Dios papá? Cuando uno sabe que uno tiene un Dios papá, uno vive confiado, uno vive agradecido, uno vive esforzándose por superarse y buscando la bendición de Dios para superarse. Y Dios sí ha prometido que Él va a bendecir la obra de nuestras manos, el fruto de nuestro esfuerzo. Y hacemos planes y proyectos y los ponemos en manos de Dios. Pero yo sé que lo que Dios trata conmigo es entre Dios y Fernando Paniagua. Y puede ser muy diferente a lo que trata con Raúl Hernández. Porque nos conoce. Porque nos conoce. Así que, iglesia, no nos dejemos llevar por las recetas, por lo que Dios hizo en otros casos. Porque a ese tenía cáncer terminal y lo sanó, y ese tenía cáncer terminal y no lo sanó. Pero Dios tiene un propósito para él y para él. Y esos son los caminos de Dios. Y esa es la soberanía de Dios. A este lo sanó y hoy esparce la gloria de Dios. A lo mejor si hubiese sanado a este, se hunde más o hunde más a su familia. O tal vez este no había cumplido el propósito que Dios tenía en su tierra, pero tal vez este otro ya lo había cumplido. Entonces qué bonito cuando entramos en esa seguridad
de que le podemos pedir a Dios de todo, le podemos clamar como hijos, podemos pedirle que tenga misericordia de nosotros, podemos llorar y explicarle todo. Pero qué lindo cuando nosotros podemos terminar esta oración, decir, pero Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si todo lo que te estoy pidiendo no me conviene, Señor, hágase tu voluntad y glorificado sea tu nombre. Póngase en pie, por favor.